En este video te voy a contar absolutamente todo lo que tienes que saber a la hora de pagar el impuesto a la renta por vender tu propiedad. Ya seas propietario o quizás corredor inmobiliario, agente inmobiliario, este video te va a servir muchísimo para que no surjan sorpresas a la hora de tener que cancelar este impuesto. Y si eres agente, te va a servir para que le comentes a tu cliente propietario desde el momento cero y luego no tenga sorpresas, quede completamente satisfecho con tu asesoría y te recomiende. Mi nombre es Samuel Rodríguez, cofundador de Realty Inmobiliaria. Estoy sacando videos semana a semana para que propietarios y corredores o agentes inmobiliarios puedan vender propiedades de manera más rápida y efectiva. Y si te quedas hasta el final del video, te voy a regalar un recurso que te va a permitir calcular todo lo que vamos a ver de manera sencilla y de manera automática. Así que mira el video completo. Bien, empecemos definiendo el impuesto que se paga a la hora de vender una propiedad. Es el impuesto a la renta de segunda categoría. Como bien saben, hay 5 tipos de impuestos, de primera hasta de quinta categoría. Y la segunda categoría es la que pagas al momento de generar una ganancia, ¿no? Una renta. Por ejemplo, si vendes acciones en tu empresa y las vendes por encima de lo que te costaron o de lo que costaron inicialmente del valor computable, esa ganancia, esa renta, tú pagas un impuesto. Sucede lo mismo con las propiedades. Si tú compras una propiedad en 100 y la vendes en 150, esa ganancia que has tenido de 50 con ciertos ajustes que ahora vamos a ver, a esa ganancia se le aplica el 5% y ese es el impuesto que pagas. Pero primero quiero que te hagas una pregunta muy importante antes de siquiera calcularlo, y es si realmente debes pagarlo, porque existen 3 excepciones claras en la cual estás exento completamente del impuesto a la renta y te las comento a continuación. Primero, cuando no hubo renta o no hubo ganancia. Este suena bastante obvio, pero si tú estás vendiendo la propiedad por debajo de lo que te costó o de repente al mismo precio, pero no hay ganancia, no hay renta, no hay impuesto que pagar. Número 2, cuando es tu única casa habitación por más de 2 años. Casa habitación es aquel inmueble en el cual vives o podrías vivir. Te pongo un ejemplo. Si tienes 2 departamentos por más de 2 años y quieres vender cualquiera de estos, se entiende que cualquiera de los 2 has podido vivir, no es tu única casa habitación y por ende, vendas el que vendas, vas a tener que pagar el impuesto a la renta siempre y cuando haya ganancia. Pero en otro ejemplo o en otro caso, si tú tienes un departamento, pero adicionalmente tienes 3 locales comerciales, 5 terrenos, una fábrica, puedes tener la cantidad de inmuebles que quieras, y si tu única casa habitación, si el único lugar donde podrías vivir es ese departamento y lo vendes, no hay impuesto a la renta que pagar. Esto es algo que le puedes sustentar a la notaría y al SAT al momento de hacer la venta. Y es muy importante que hayas tenido, más que vivido, esa propiedad por más de 2 años. Si tienes menos de ese tiempo, así sea tu única propiedad, vas a pagar impuesto a la renta. Ese es el punto número 2. Y número 3, cuando compraste el inmueble antes del 2004. Si tú compraste la propiedad en diciembre del 2003 o antes, no te corresponde pagar el impuesto a la renta porque la ley se puso vigente a partir del año 2004. Es fundamental que conozcas estas 3 casuísticas porque la notaría muchas veces por default te va a exigir el pago del impuesto a la renta, pero tú tienes que tener el sustento claro y plantarte en tu posición que cuando no te corresponde, no corresponde pagarlo. Y si tienes dudas o tienes un caso especial, consulta con un abogado inmobiliario o tributarista o por algún agente inmobiliario o agencia experimentada. Ahora sí, pasemos a calcularlo. Y bien, pasamos ahora mismo al Excel o al Sheets y esta es una plantilla que nos va a permitir calcular el impuesto de manera muy sencilla. Esta plantilla la creó mi socio Rafael Villafuerte, créditos a él, y van a ver que es bastante didáctica y nos va a ayudar bastante. Entonces, lo primero que hay que saber es el precio de adquisición
del inmueble, ¿no? ¿Cuánto costó esa propiedad a ti como propietario? Eso lo puedes ver en la copia literal o en el testimonio de compra-venta, ¿ok? Suponiendo que se compró, en este ejemplo, a $53,000, lo que tú tienes que hacer es ver la fecha exacta de cuando se firmó la minuta de compra-venta y calcular el índice de corrección monetaria, multiplicarlo en realidad por el índice de corrección monetaria. ¿Qué es el índice de corrección? Es, digamos, una tablita, un ratio que te da el Ministerio de Economía y Finanzas, que básicamente aumenta el valor del inmueble haciendo un símil o ajustándolo a la inflación. $53,000 hace 10, 15 años no eran lo mismo que $53,000 ahora, ¿no? Antes, digamos, había mayor poder adquisitivo, por ende se hace esa corrección con el índice monetario, que es una tablita como la que les voy a presentar a continuación. Para hallar esa tablita, para conseguirla, es muy sencillo. Yo les voy a dejar el link en la descripción de este video, pero si no, busquen en Google índice de corrección monetaria, Ministerio de Economía y Finanzas, entran al del 2025 y al más reciente se van a descargar el anexo, lo abren y se les va a, valga la redundancia, a abrir, a aperturar esta tabla que ven acá. Entonces, como pueden ver, casi todos tienen un factor de 1 punto algo a partir del 2000. Bueno, igual ya saben que antes del 2004 no hay necesidad de calcularlo porque no se paga el impuesto. Miren, en épocas de hiperinflación, por cuánto se tenía que multiplicar el dinero. Pero bueno, nosotros estamos en el 2012, en este ejemplo, vamos a pintarlo. Y que mes del 2000 es en agosto del 2012. Entonces vamos a ir al 2012 y vamos a escoger agosto. La tablita va por año y por mes. Lo voy a pintar también. Y la intersección es 1.31. Acá me sale 1.32. Vamos a poner 1.31. Ya hay que modificarlo manualmente. Y listo. El siguiente dato que ustedes necesitan para hallar el valor computable, que es, digamos, de donde va a salir el cálculo, es el tipo de cambio justamente en la fecha de compra-venta. Entonces, para eso van a utilizar el tipo de cambio de la SBS, es el recomendado, también puede ser el de SUNAT, y se van a ir específicamente a esa fecha. Yo acá estoy poniendo, ingrese fecha, 12 de agosto, bueno, la 15 de agosto, vamos a seleccionar, de el 2012. Entonces estamos acá, agosto, ok, 15 de agosto del 2012, consultar, y van a escoger el tipo de cambio ponderado promedio, que es de 2.615 en este ejemplo. Entonces sería 2.615 y aquí nos bota el valor computable, digamos, el valor que entre comillas te costó ajustado a el tiempo actual. Bien, una vez tenemos el costo computable, que es básicamente lo que te costó ajustado, ¿no?, por el índice de corrección monetaria y el tipo de cambio que se aplica. Obviamente, si se compró en soles ya te olvidas del tipo de cambio, solo le aplicas el índice de corrección monetaria. Pasamos a poner el valor de venta, ¿no?, cuando ya firmaste también la minuta de compra-venta. Entonces, en este ejemplo, la propiedad se vendió, pongamos un número redondo, en $200,000. Supongamos que la firma fue el 21 de julio del 2025. El tipo de cambio en esta fecha era de 3.565. Nuevamente, pueden entrar a la SBS, revisar el tipo de cambio exacto. No lo voy a decir porque es un ejemplo. Y lo que salga en soles, pues es el valor de adquisición. Acá les pongo un pequeño recordatorio de cuando no se paga el impuesto a la renta, que ya lo conversamos. Y finalmente, si ustedes restan el precio en soles al que lo están vendiendo con el valor de adquisición inicial o el costo computable, el valor computable, les va a salir la ganancia. En este ejemplo, la ganancia es alta, es una ganancia por unos 531.440 soles. Y a ese monto es al que hay que aplicarle el impuesto a la renta del 5%. Ahora, como ven en pantalla, estoy multiplicando la ganancia por 0.05, que es lo mismo al 5%. Podría simplemente poner 5%, me va a dar lo mismo, ¿no?
Y ese es el monto que se deberá pagar como impuesto a la renta. Lo siguiente que te puedes preguntar es ¿cuándo debo pagarlo? ¿Debo pagarlo antes de firmar la minuta? ¿Debo pagarlo en qué momento? Debes pagarlo justo antes de la firma de escritura pública. Como sabrán, a la hora de vender una propiedad hay dos pasos: la firma de la minuta de compra-venta, que es un contrato privado, y la firma de escritura pública, ¿no? En ese intermedio, mientras tú firmas la minuta, donde por lo general recibes dinero, recibes la cuota inicial del comprador en caso vaya con banco, o si lo va a comprar al contado, igual te adelanta una suma en este primer paso. Y un requisito que te va a pedir la notaría a la hora de pagar, de firmar la escritura pública, ¿no? Va a ser justamente que los impuestos estén pagados. En el caso del vendedor, el impuesto de la renta de segunda categoría, que es el que estamos viendo, y en el caso del comprador, el impuesto a la alcabala, si es que aplica, ¿no? Que casi siempre aplica, salvo sea de primer uso, la propiedad. Ok, entonces, ten muy en cuenta que si no tienes que pagarlo, hay que presentarle a la notaría un formulario, un formato que es bastante sencillo, para que te eximan de este impuesto. Ahora vamos a ver cómo, en caso te toque pagar, cómo y dónde lo puedes pagar. Y bien, ahora llegamos a la parte más dolorosa, pero también la parte más fácil, que es pagar este impuesto. Y para pagarlo tienes que primero tener RUC, ¿no? Bueno, si eres persona jurídica ya lo tienes, y si eres persona natural y no lo tienes, acércate a la SUNAT, puede ser que está en Juan de Arona, que es la central, y te sacan un RUC 10 de persona natural, así lo tienes que pedir. Si eres extranjero creo que es RUC 15, y te lo entregan. Con ese código también vas a pedir el periodo tributario, le vas a preguntar ahí mismo para que te den el periodo tributario, pero digamos depende del mes en que lo vendas, el código tributario, que es el que ves en pantalla, y el importe que ya hemos calculado, en este ejemplo era de 26.572 soles. Te acercas a cualquier banco, vas con una fichita, ¿no? El formulario justamente, con el monto a pagar, con todo, te acercas a una ventanilla y haces el pago del impuesto. Es así de sencillo. Ahora, un consejo muy importante es que tengas calculado este monto a pagar desde un inicio, porque vamos a suponer en este ejemplo que tienes que pagar 26.572 soles y sin la venta no tienes dinero para pagarlo, digamos, ¿no? Todo lo que vas a recibir es de la venta de este inmueble. Ahorita no tienes caja o no quieres gastar. Entonces ahí lo que tienes que asegurarte es que a la firma de la minuta de compra-venta, este ya es un tip adicional, el comprador te pueda adelantar lo suficiente como para cubrir ese impuesto y otros gastos. De repente también la comisión inmobiliaria, si acordaste eso, un adelanto de la comisión, si tienes deudas pendientes, si tienes que pagar la administración, si tienes que pagar arbitrios, etc. Asegúrate de hacer bien ese cálculo para que si te llega una propuesta de compra, una oferta donde la inicial es muy baja y sabes que no te va a alcanzar para cumplir con tus obligaciones, lo tengas en consideración y te prepares o negocies y pidas una inicial superior. Los dejo con ese tip. Y bien, espero que te haya servido este video. Si tienes alguna consulta, digamos, déjalo en los comentarios y trataremos de resolverla. Recuerda igual que esto no es una asesoría tributaria, es una manera práctica de calcular el impuesto a la renta, digamos. No se requiere tampoco, no es tan complejo como acaban de ver, simplemente tener los pasos claros y conocer las normas. Pero en caso tengan una duda específica o quieran estar 1000% seguros, conversen con un abogado tributarista, háganle todas las consultas habidas y por haber a SUNAT, pueden llamar, pueden acercarse, están en la obligación de darles la información sobre cómo pagar este impuesto. Así que nada, los dejo con eso, espero que les haya servido. Voy a dejarles, por haberse quedado hasta el final del video, la plantilla que les acabo de compartir en pantalla. Así que nada, suscríbanse a este canal, prendan la campanita, estamos sacando videos todas las semanas para sumar valor a la comunidad inmobiliaria. Así que nada, espero verlos la siguiente semana. Nos vemos.